Hablábamos hace un minuto con Víctor Semproni, diputado del Frente Amplio, con una mirada en este caso de lo que ha sucedido en la interna de la bancada oficialista, donde bueno, han surgido allí algunos cortocircuitos, donde hay 3 legisladores que no han votado algunos artículos y eso ha generado allí, como decíamos, toda una polémica interna que deberá resolver la fuerza de gobierno, un presupuesto que está terminando de votarse en la Cámara de Diputados y va a pasar al Senado de la República. Y les prometíamos también tener la visión desde la oposición y desde el Partido Nacional de lo que está haciendo esta discusión del presupuesto. Nos acompaña ya el diputado Gustavo Penades para tener justamente esa mirada. Gracias por acompañarnos. Un gusto, como siempre. ¿Qué lectura, si tuvieses que, bueno, en 3 frases decir este presupuesto que presentó el gobierno de Vázquez, qué contiene desde el punto de vista de la oposición? Yo creo que, creo que es un presupuesto que lo que está es elaborado desde un escenario imaginario distinto a la realidad que plantea el propio gobierno. O sea, imaginario porque el presupuesto está sustentado sobre una serie de premisas que se saben desde ya que no se van a concretar. Por ejemplo. Por ejemplo, el crecimiento del país. Por ejemplo, el déficit fiscal. Por ejemplo, la inflación. O sea, lo que yo les decía el otro día en la Cámara era, hasta ahora el país crecía en un promedio del 5% del Producto Bruto por año. Y eso les permitió elaborar un presupuesto de 14.000 millones de dólares. Lo que yo les preguntaba era, ¿cómo van a sustentar ese presupuesto para el año que viene cuando el país va a crecer la mitad? O menos de la mitad, porque hoy ya todo el mundo coincide que ese pronóstico en el que el gobierno construye el presupuesto no se concreta, que es un país creciendo al 2.5%. Se está pensando que el país apenas podría llegar a crecer un 2%. Y eso tiene como consecuencias, entonces... ¿Qué margen de dinero se puede graficar eso en dinero? Bueno, para que empecemos sobre dinero, envían un presupuesto deficitario de arranque, 2.000 millones de dólares, o sea... Para que el televidente tenga una idea, el gobierno recauda 10 y va a gastar 12 el año que viene. Esos 2.000 millones evidentemente tienen que salir de 2 lugares, o endeudamiento o una variable de ajuste que yo creo que van a empezar a aplicar, que el ministro Astori ya adelanta, que comienza a ser nuevamente en la política económica una parte central, que son las tarifas públicas. Entonces, en ese sentido... empezar en un escenario de enlentecimiento de la economía, en la que el gobierno dice que el espacio fiscal se acabó, que ya no hay más dinero para agrandar, que igual agrandan el gasto en este año 200 millones de dólares y que en este año y el año que viene será de 2016-2017 será de unos 480 millones de dólares. Realmente es un presupuesto complicado. El ministro de Economía ha dicho de cualquier forma de que él está seguro de que las variables que se manejan, las proyecciones que se han hecho, se van a cumplir al cierre del año. Bueno, el ministro de Economía, creo que quien ha anunciado que eso no es así es el presidente del Banco Central, que ya ha dicho que él no cree que el país crezca al 2.5, que cree que va a crecer a menos de 2. Pero si igual no fuera así, y ojalá se concretara, porque nadie quiere vivir en un país en crisis, al contrario... evidentemente se elabora un presupuesto que sigue teniendo como principal premisa el gastar más y no el gastar mejor. Porque en el transcurso de estos últimos 10 años el presupuesto ha aumentado casi 10 veces desde el año 2004 a la fecha, pero ni los servicios, ni la calidad de la atención que el gobierno tiene que brindar a la población, seguridad, salud, educación, se ha multiplicado por ese porcentaje, ni mucho menos. Y además las variables siguen siendo constantes, porque nosotros seguimos siendo 3 millones de habitantes. El Frente Amplio, sin embargo, argumenta que ha habido avances en políticas sociales muy importantes, que se ha logrado sacar debajo de la línea de pobreza a un porcentaje de uruguayos también muy importante. Claro, pero ahí lo que queda claro es lo siguiente, y el propio Frente Amplio lo comienza a reconocer ahora, que es que todo eso fue gracias esencialmente al crecimiento de la economía. Lo que nosotros hemos sostenido desde siempre, que es que la mejor política social es una buena política económica que genere empleo, y es el empleo el que saca a la gente con un buen salario de la pobreza, ha quedado constatado que eso es así, y entonces lo que se pone en tela de juicio en realidad no es eso, son los resultados de las políticas sociales que evidentemente en un plano de una fuerte inversión a través del MIDES no han tenido ese resultado. Hoy el 20% de los niños de nuestro país viven en hogares pobres. O sea, son cifras muy importantes para un país que le ha dedicado mucho dinero
a todas estas políticas que realmente el resultado en 10 años por lo menos no es el que debería de haber sido. ¿Y qué propone la oposición cuando mira el presupuesto? Bueno, lo que hemos sostenido es lo siguiente, a ver, nadie habla de tocar la educación, nadie habla de tocar la seguridad, nadie habla de tocar la salud. Pero si uno empieza a recortar cosas en los ministerios, por ejemplo, en todos los ministerios se crean cargos de particular confianza. Eso que dice, pero son muy pocos. No, no es muy poco, porque no es el cargo. Es el cargo, la oficina para ese cargo, la secretaria para ese cargo, el auto oficial para ese cargo. ¿Cuántos puestos dicen ustedes que se crean con este presupuesto? Bueno, usted calcule que por lo pronto, ahora acabo de ver, se está votando en este momento el Ministerio de Vivienda, y en el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, se crea el director nacional de cambio climático. Ayer, en la Presidencia de la República, se creó la Secretaría Nacional de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático, con 2 cargos de particular confianza a la misma vez. Y eso se reproduce en todo el escenario. Dirán, bueno, eso no es mucha plata. Bueno, el año que viene se van a gastar 4 millones de dólares solamente para sustentar el sueldo de los adscriptos de los ministros. ¿Qué es un adscripto de un ministro? Un adscripto es una mezcla de asesor. A ver, es un tipo de particular confianza del ministro, que va desde algunos ministros que en el gobierno de Mujica tenían a un personal trainer hasta un ministro que tenía a un abogado. ¿Entiende? 4 millones de dólares. Entonces, usted dice, empiece 4 millones de dólares de acá, arranque en sacar los gastos de funcionamiento, achiquen eso, no toquen nada de la educación, la seguridad, las políticas sociales, nada, y le puedo asegurar que el presupuesto por lo menos disminuiría sensiblemente. Tú sabes también que la gente que nos mira dice, bueno, el Partido Nacional plantea esto, pero cuando es gobierno, le tocó ser gobierno, o el Partido Colorado es gobierno, hacen lo mismo. Bueno, ahí está, en el primer presupuesto del presidente Lacalle hace ya muchísimos años, en el primer presupuesto se eliminaron 71 cargos de particular confianza, de arranque. Entonces no hacemos lo mismo siempre. No es verdad eso. Esas son generalizaciones que generalmente lo que hacen es simplificar el debate. No es cierto. A mí lo que me sorprende de todo esto es la superposición de tareas que no terminan de cumplir con el objetivo de coordinar mejor. Pongamos el caso del medio ambiente. Secretaría Nacional del Medio Ambiente, Presidencia de la República. Dirección Nacional de Medio Ambiente, Ministerio de Vivienda. Ministerio de Ganadería, OCE. Y en Paysandú hubo un derrame de gasoil y la OCE se enteró 16 horas después de que sucedió, cuando ya el gasoil estaba en las canillas de la gente que vive en Paysandú. Entonces usted me dirá, ¿es una simplificación? Sí, es una simplificación, pero que sirve como ejemplo para lo que no debería de suceder. Porque para eso se crean estos cargos, para eso se gasta mucho dinero en estas cosas. Entonces lo que nosotros decimos es, y no estoy hablando ni de reducir empleados públicos ni nada, estamos hablando de este tipo de cosas. Y cuando empezás a sumar, son muchísimos millones de dólares. Y eso es lo que me parece que debería de ahorrarse o redireccionarse hacia las poblaciones objetivos que se pretenden atender a través de las políticas sociales. Ustedes están manejando 700 y pico de artículos en estos días y los han 731. Exactamente, y los han analizado, y eso hace a lo que va a ser la organización del Estado y el gasto de los próximos 2 años, es lo que se ha planteado el gobierno en este caso. ¿Cómo ven venir ustedes la mano, digamos, bueno, el cierre ya estamos cerrando este año, para el año que viene, para el 2016? La mano viene muy brava porque el propio gobierno viene a la comisión y el ministro de Ganadería nos dice, por ejemplo, que el sector agropecuario, que mueve 8 puntos del Producto Bruto Interno y que generan 245.000 puestos de trabajo, este año van a perder 1.300 millones de dólares por pérdida de mercado, la sequía y la baja de los commodities. Y cuando vos decís, esos son 1.100 millones de dólares que no entran en caja, y vos igual esos gastos que pagabas con esos 100 millones de dólares, 1.000 millones de dólares los tenés que cubrir. Entonces, bueno, pero nos endeudamos, porque ahí hay un margen mayor de endeudamiento, pero ahí también comienza a haber otro riesgo, que si el país se endeuda demasiado, comenzamos a acercarnos a una línea muy peligrosa, que es la de la posibilidad de perder el grado inversor del país. Y eso sería realmente una tragedia que, por supuesto, nadie quiere y nadie vaticina, pero, ¿entendés? O sea, se van acercando las líneas y vos decís, bueno, estas cosas empiezan a suceder. Y cuando el país dice, el país está, ya nadie habla del concepto de blindaje. El país está blindado. El país tiene 16.000 millones de dólares de reservas, de las cuales la mitad son encajes bancarios, y el Banco Central tiene de reservas unos 8.000 millones de dólares. Gastó en menos de 60 días 1.300 millones de dólares para contener el precio del dólar. Hay todo un debate allí de fondo, que los técnicos lo tendrán más claro, que es si
¿amerita hacer políticas contracíclicas utilizando parte de las reservas si el Estado tiene que ser un componente activo en la economía cuando pasan o se presentan situaciones como la que estamos viviendo? Bueno, ahí lo que pasa es que hoy es imposible aplicar políticas contracíclicas porque en el momento en el cual tuvimos la capacidad de ahorrar, no ahorramos. O sea, la vieja parábola de la Biblia, ¿no? Los 7 años de las vacas gordas y los 7 años de las vacas flacas. El Uruguay pasó de tener un Producto Bruto Interno de alrededor de 15.000 millones de dólares a tener un Producto Interno de 55.000 millones de dólares. El país creció, eso es inocultable. Ahora, en ese crecimiento nos comimos todo lo que entró. Y entonces hoy cuando llegamos al momento en el cual parecería ser que empiezan los periodos de las 7 vacas flacas, es cuando vos vas a la caja y mirás si la caja está vacía o está complicada. Y ese es el elemento que hoy el gobierno tiene que pensar hacia adelante. Y en vez de presentar un presupuesto restrictivo, en donde además se dé el ejemplo, porque acá el tema también es un tema de ejemplo, porque de la misma manera que tenemos, usted relataba recién la diferencia que ha habido en la bancada de gobierno para el tema de los militares, hoy un soldado gana 12.000 pesos, 12.000 pesos brutos, líquido está en 9.000 y pico. Y le estamos votando a los cargos de particular confianza un aumento del sueldo que los lleva a casi 120 palos. Esa diferencia son mensajes. Usted mira, bueno, pero no son todos los cargos de particular. Bueno, pero son mensajes. Si llegó el momento de apretarse el cinturón, pues entonces hay que empezar a apretar de arriba hacia abajo. Y esas lecturas, además, comienzan a ser muy complejas en un presupuesto que, como está armado tan particularmente, porque responde mucho a la composición interna del frente, que como el Partido Socialista tiene tal ministerio, el comunista tal ministerio, la Asamblea Uruguaya tal ministerio, entonces no hay una coordinación, sino que cada uno en su feudo hace lo que le parece, y lo que está faltando hoy arriba es una coordinación general que es la que debiera de ejercer el presidente, que hoy lamentablemente parecería ser que no la está ejerciendo. Gracias por haber venido, se está cerrando como decíamos en estas horas, porque este jueves tiene que estar ya liquidada la discusión a nivel de diputados, luego pasará al Senado el proyecto. Gracias por haber venido. Gracias por invitarme. Nosotros vamos cerrando el programa, los esperamos la semana que viene aquí en Poder Pensar.